De hecho, detrás aquí hay una explicación muy sencilla, ya esto aparte de lo de Richie, bueno, aunque Richie, yo creo que esto, bro, para ti debería de ser fundamental. O sea, para no ser tan incoherente, debería de ser fundamental. Eso es fundamental. Vamos allá. Riqueza de las Naciones, un libro escrito por Adam Smith en 1776. Ay, 1776. No estaba seguro del año. ALFR 3 Valderrama Cheer X50. Perdón, Green, no todos los colombianos somos imbéciles y no todos somos petristas. No te lleves mal a una impresión de los colombianos por esta persona. No, para nada, para nada. Evidentemente yo ni siquiera creo que Richie sea un imbécil. No, yo entiendo que él quiere ganar una discusión y ya está. A él no le gustó la crítica y simplemente quiere ganar una discusión. Y, ¿cómo yo me la voy a agarrar con todos los colombianos por alguien? Y además por alguien que simplemente lo que creo es que no tiene buena información y ya está. Que no ha leído lo suficiente, que no se ha preparado, no se ha formado una opinión y ya está. Porque es evidente. Las incoherencias que él tiene son evidentes. Pero tampoco creo que sea mala persona por tener ciertas incoherencias que después las puedes pulir, ¿sabes? O sea, tú no me puedes decir, yo de manera sarcástica, porque lo que yo hice fue un sarcasmo. Cuando él dijo, es que me salían en mi dispositivo de trabajo tantos anuncios que no podía trabajar porque no podía ver la pantalla, es una exageración de él, eso no le pasa a nadie. Y yo tiré el sarcasmo de, mira, si quieres, instálate el Brave y ya está. Y claro, y ahí él, no, tú eres un anticapitalista y no sé qué, porque quiere de alguna manera crear hombres de paja, necesita hombres de paja tontos para ganar la discusión. Luego se da cuenta que dentro de su mismo video, él está promocionando un bloqueador de ads. Un bloqueador de promociones, un bloqueador de anuncios. O sea, él ahí mismo se da cuenta de eso. Él, a medida que estaba reaccionando al video, fue que se dio cuenta de eso. Eso sin contar las otras contradicciones que se tuvo que inventar hombres de paja sobre que yo estaba diciendo que el capitalismo y el comercio estaban enfrentados de alguna manera o que no existía el comercio antes del capitalismo y se tuvo que inventar hombres de paja. ¿Sabes? Se tiene que inventar todo eso para poder ganar una discusión que no puede ganar. No la puede ganar porque la hipocresía de él está perpetua. Está ahí en todo el video. Pero bueno, vamos a ver. Que sentó las bases de la economía clásica. Este libro marcó un hito en la historia de la economía. Sin embargo, sus teorías se... Yo creo que para mí vamos a decir, es más importante porque, ¿qué pasa? Que yo creo que la economía austríaca con respecto a este libro hizo un avance muy grande. Digamos, Mises con socialismo, ¿cómo se llama? Rothbard también creo que hizo un avance bastante importante. Lo que pasa es que yo creo que este es el principio de todo, ¿sabes? Para mí es la riqueza de las naciones. Aunque Jesús Huerta de Soto dice que no, que ya esto venía desde muchísimo antes, con la escolástica y todo esto, pero como quiera que sea, todo aquello fue olvidado, ¿sabes? Entonces, para mí esto tiene una gran importancia. Este libro de la riqueza de las naciones tiene una grandísima importancia y un mérito tremendo. O sea, aquí Adam Smith menciona, por ejemplo, la división del trabajo, que es algo fundamental, que a los comunistas no les gusta, de hecho, le tiran. No lo sé, pero es un libro yo creo que fundamental a la hora de analizar la historia económica. De hecho, probablemente sea el primer manual de economía escrito. No estoy 100% seguro, deben existir otros, pero quizás de economía moderna o algo así. Porque es una bestialidad, es una investigación realmente importante. Es una investigación muy importante, pero bueno. Se mencionan a veces por fragmentos incorrectos. La idea de que la riqueza nacional... Saludito ahí para la gente que está en Londres. Provenía de la mano de obra de los trabajadores. Llegó a sugerir que los mercados deben autorregularse como si estuvieran guiados por una mano invisible, impulsados por el interés personal de cada individuo. Así, propuso que el Estado debe proveer solo una estructura ordenada y bienes y servicios públicos. Adam Smith fue el que trajo el concepto de la mano invisible, esa de la que se burlan muchísimos socialistas, ¿no? Y muchísimos progresistas, porque es como que, uy, ¿quién lo está moviendo? Dios, ¿quién lo mueve? ¿Quién lo mueve? Eso es no haber leído La riqueza de las naciones y no entender de lo que estaba hablando Adam Smith, precisamente con la mano invisible, en el concepto de la mano invisible. Específicos. Además, rechazó el proteccionismo y otras medidas que obstaculizan el libre comercio. Y este es el problema, que en esos otros sistemas de los que estaba hablando Richie, pues existe proteccionismo, existe, ¿cómo se llama? El esclavismo, de hecho, existe también, etcétera, etcétera, etcétera. Los monopolios eran gigantescos, pero bueno. La división del trabajo mejoró la productividad y llevó a la especialización. La división del trabajo es sumamente fundamental. Y ahí él te lo explica cómo la división del trabajo hacía que un obrero se especializara en una labor y en lugar de producir un alfiler por día, un clavo por día, un par de zapatos por día, una vez que estaba especializado, por ejemplo, nada más en ponerle la suela al zapato, se volvía tan bueno haciendo esa labor que podía, en lugar de poner una sola suela, en lugar, por ejemplo, Steven Izarzaburupesua Cheer X100. Pero Oscar, si vienes de un país de izquierda, ¿en qué momento te convertiste en una persona que se inclina para la derecha y más aún yendo en contra de una nación entera? No sé, yo creo que es porque la razón te lleva a eso. Mira, si tú vas a un país como Uruguay, por ejemplo, que está en el medio, entre, digamos, lo que es Cuba y Estados Unidos, tú vas a un país así y es mucho más próspero que Cuba. Tú dices, ok, este país está haciendo cosas mucho mejores que Cuba, ok, esto funciona bastante mejor. Luego viene
vienes a Estados Unidos y te das cuenta que lo están haciendo mucho mejor que en Uruguay. Entonces, aquí hay razones por las que esto está pasando. Entonces yo quiero encontrar cuáles son esas razones. Te pones a investigar cuáles son esas razones y encuentras este tipo de cosas, ¿no? Encuentras esto. Entre otros, muchísimo. Aquí yo estoy poniendo este libro porque creo que es el libro que simplemente le dice Richie, no has leído, ¿ok? Por eso estoy poniendo este ejemplo. Pero hay un montón más. La acción humana, bueno, yo qué sé, hay un montón de libros. Toda la escuela austríaca en general, yo creo que Milton Friedman es una bestia en eso. A la gente no le gusta Milton Friedman porque Milton Friedman es más como... yo soy un poco más conservador que Friedman, pero Milton Friedman no es libertario como tal, ¿ok? Él cree que el Estado tiene que cumplir ciertas funciones, igual que yo lo creo. Y por eso se le tira mucho dentro del mundo liberal. Pero Milton Friedman para mí fue una bestia. Milton Friedman llevó una revolución a nivel mundial cuando el mundo se estaba de nuevo desbocando hacia el socialismo. Pues él con sus ideas prácticamente metió a Ronald Reagan, a Margaret Thatcher, o sea, volvió esas ideas populares para que pudieran llegar líderes que pusieran en práctica ese tipo de ideas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver. De las habilidades. La gente es naturalmente propensa a intercambiar bienes. El comercio implica intercambio de bienes y servicios, y mientras más grande sea el mercado, mejor funciona. Los proveedores y consumidores... Y este es el problema, que en esos sistemas que hablaba Richie estaba muy limitado. El comercio estaba sumamente limitado. Entonces Adam Smith lo que vino fue a decir, che, tenemos que desbloquear todas las limitaciones al mercado que tenemos. Esa es la mano invisible. Tú y yo intercambiando bienes. Tú y yo comerciando es la mano invisible del mercado, a la que se refería Adam Smith. ¿Por qué? Porque los resultados tú no los entiendes. Él le llamaba mano invisible porque tú no entiendes cómo llegó. Mira, ninguno de nosotros, ni yo, ni ninguno de ustedes, y salvo que seas un especialista realmente en el tema, sabe cómo esto llegó aquí. Cómo el teléfono, el dispositivo del que tú me estás viendo llegó a sus manos. Esa es la mano invisible del mercado. ¿Por qué? ¿Por qué se le llama mano invisible o por qué él le llama mano invisible? Pues simplemente tú no entiendes los procesos que hay detrás. Tú solamente entiendes que está ahí. Yo no sé si el chip se hizo en Taiwán, en Japón, el chip, uno de los chips que lleva la placa. Si la pantalla después se hizo en China, pues yo no sé, yo no tengo idea. Esa es la mano invisible del mercado. A eso se estaba refiriendo. 420 Cheer, X100, tío Oscar, sé que no tiene nada que ver, pero viste que ayer el Tonga Reino debutó en boxeo y ganó. Lo puse en Aguante Instagram. Uruguay y el Tonga, un crack. Lo puse en Instagram. deben coincidir en el deseo de comerciar y en un mercado cuyo tamaño influye en la división del trabajo. Si es muy pequeño, la especialización no funciona. Al principio, el intercambio fue por trueque, luego en especies o bienes naturales y a la larga en metales preciosos que no perdían valor. Para evitar el fraude, se calibraban y grababan ofertas. Y por ejemplo, el trueque era muy caro, por eso se inventó la moneda. Esto yo lo he hablado sobre todo en Old Hardcore. El trueque era muy caro porque, por ejemplo, quizás tú lo único que tenías para intercambiar era una vaca, pero tú no vas a cambiar una vaca por 5 manzanas, ¿ya? Entonces el tipo te decía, uy, imagínate tú, yo lo único que quiero intercambiar son 5 manzanas. Y el de la vaca decía, bueno, es que yo necesito esas 5 manzanas. Y entonces se encarecía mucho porque tienes que buscar a otro que tenga, por ejemplo, 2 carneros, entonces esos 2 carneros los intercambio por un caballo y entonces le puedo dar 2 carneros y 5 manzanas al que tiene la vaca. Era muy caro, tenías que dar muchas vueltas. Entonces el dinero poco a poco ha ido de alguna manera abaratando ese tipo de intercambios, ¿ya? Eso no quiere decir que no existiera el comercio. Yo nunca dije que no existiera el comercio. No sé de dónde él se sacó o en qué parte del video yo dije, y si lo dije estoy equivocado evidentemente, pero yo no sé en qué parte del video yo dije que eso no era comercio, ¿sabes? Yo no sé en qué parte del video yo dije que no existía el comercio en el capitalismo o algo así. No lo sé, porque ahora con este tipo de cosas, cuando te inventan una falacia del hombre de paja así, te quedas como, che, ¿lo habré dicho en realidad? Porque él lo está afirmando que yo dije tal cosa y yo creo que nunca lo dije, pero bueno. No sé, ¿ustedes recuerdan que yo dijera que no lo sé, que capitalismo y comercio eran algo diferente? Yo creo que no lo dije nunca, creo, pero bueno, yo qué sé. Lo que dio lugar a la moneda acuñada. Así, se crea el dinero como medio de intercambio y si la divisa es duradera y aceptada, reduce los costos de transacción. El valor de un producto básico se expresa en términos de lo que cuesta producirlo, no de dinero, y es igual a la mano de obra necesaria para crearlo. El valor real es el trabajo expresado por la tasa de cambio. Calculado así, el valor no fluctúa, ya que en principio siempre conlleva la misma cantidad de trabajo. Sin embargo, el precio nominal sí puede fluctuar. Los productos básicos tienen precios típicos, proporcionales a su costo laboral. El precio de mercado es el que puede realmente tener un vendedor, y depende de la relación entre la oferta y la demanda. Los precios caen si hay mucha oferta, y suben si hay escasez. Claro. Si están en equilibrio, se vende el producto a un precio natural. Esto a grandes rasgos es así, aunque hay situaciones de mercado que se puede dar algún tipo de diferencia. Por ejemplo, iPhone o Apple en general es más cara. ¿Por qué? Porque da un producto, no solo porque sea escaso hasta cierto punto, porque no lo es, sino porque ellos dan un producto de excelencia y además estéticamente muy bueno. No diría perfecto, pero muy bueno.
Y claro, la gente muchas veces, yo lo dije, el otro día me compré los auriculares estos, que normalmente no me gasto el dinero en eso, pero me los compré por la comodidad que sentí ahora que me salió la coliflor esa en la oreja. Dije, tengo que usar algo más cómodo, porque aquí con estos, por ejemplo, estoy incómodo. Y me compré aquellos y es que la comodidad es brutal. Entonces, por ejemplo, estoy dispuesto a pagar, estos son mucho más baratos, sí, pero aquellos son mucho más cómodos. Entonces, por comodidad estoy dispuesto a pagar más también. Depende, pero bueno, a grandes rasgos, esto es una fórmula aceptable. Antes de que la tierra fuera propiedad privada y la gente rica acumulara capital, todas las ganancias le pertenecían al individuo. Más adelante, quienes usaban la propiedad daban a cambio parte de las ganancias de su trabajo, igual que con los empleados por otros, donde el empresario retiene parte de las ganancias del trabajo de sus empleados y la remuneración nunca debe estar por debajo del nivel de subsistencia. El mercado laboral existe a la par del mercado de productos básicos. Si aumenta la demanda laboral, se ofrecerá más por la mano de obra. Antes de la división del trabajo no se acumulaba capital ni provisiones, pero luego se comenzó a almacenar artículos de primera necesidad como materias primas. Esto es muy importante, que generalmente no se acumulaba absolutamente nada. Recuerden que el capitalismo... Steven Lizarzaburu Pesuachir, X100, exactamente, y lo mejor del libre mercado es que el usuario tiene la opción de elegir. He usado Android por 20 años y luego me compré un iPhone y créeme que nunca más regreso a Android. Es que eso fue lo que me pasó a mí en su momento. Me decepcionó por completo el Google Pixel, que era el teléfono al que yo le tenía bastante fe, y me fui a Apple de nuevo. Y la verdad es que yo creo que sí tiene ventajas que son muy importantes. Más alimento y ropa. Los que acumulan más de lo que necesitan pueden vender el excedente para generar ingresos, lo que se convierte en su capital. Los bienes producidos y vendidos son el capital circulante, y las máquinas, herramientas o propiedades son el capital fijo o activos de capital. Algo similar se aplica al capital nacional, pero para un país es más fácil producir y mantener su capital como papel moneda que como monedas de oro y plata. El papel moneda es conveniente y seguro, siempre y cuando su poder de compra se mantenga estable. Con las guerras llegó la pobreza y algunos terratenientes tomaron posesión del campo. La tierra dejó de garantizar el sustento de un individuo y se convirtió en símbolo del poder. Los agricultores se subordinaron a sus señores feudales y se transformaron en esclavos. Los habitantes de la ciudad, los burgueses, tenían privilegios como la exención de peajes e impuestos y poder tomar decisiones comunitarias y sobre sus bienes. Los agricultores estaban más expuestos a ataques, pero a la vez tenían más mercado disponible. Por otro lado, la riqueza de un vecino, aunque peligrosa políticamente, es favorable al comercio. El sistema económico mercantil incluye dos deficiencias. Primero, considerar una nación rica solo por sus bienes acumulados. Esto fue una de las cosas que le dijo Adam Smith. No. O sea, que tú tengas 18.000 libras de oro acumuladas en tu castillo no quiere decir que nuestra nación sea rica. La gente está muriendo de hambre, ¿ok? La acumulación de capital simplemente no te hace rico. Ahí es donde el capitalismo hace una gran diferencia, o el libre mercado hace una gran diferencia, pero yo te diría que estos son valores capitalistas, que es la inversión, o sea, reinvertir tus ganancias. Eso es un valor capitalista. El otro día Miguel Ancho Basto hizo una reflexión sobre esto muy interesante, que se la recomiendo en el podcast de Wall Street Wolverine. Muy interesante, ¿eh? Después si eso la busco, después de este video la busco. Segundo, el querer mantener un balance comercial positivo, lo cual llevó a tomar medidas de prohibición de importación. Pero esto es siempre vender más de lo que se compra. De bienes que se podían producir localmente y otras como reembolsos, subsidios y privilegios a artículos nacionales. Esto es engañoso. Y esto es lo que se hace todavía a día de hoy en toda Latinoamérica y pensamos que estamos haciendo algo positivo. Reembolsos, subsidios y privilegios a artículos nacionales. O sea, no es que... Y Trump también es nacionalista en ese sentido y dice, es que lo nacional es lo mejor. Ya, cabrón, pues mi camioneta es Honda y es un cañón, ¿sabes? Es un cañón. Otra cosa es, por ejemplo, el tema de China que te esté de alguna manera engañando o que te esté espiando, etcétera. Ahí yo sí entiendo hasta cierto punto el proteccionismo. Hasta cierto punto ahí lo entiendo. Pero no el proteccionismo por el proteccionismo. A mí, si un auto japonés o coreano me da de alguna manera mayor garantía y mayor seguridad, etcétera, que un auto de Estados Unidos, yo me voy a comprar un auto japonés o un auto coreano. Y los americanos, Ford, Chevy, etcétera, que eso pasa en Estados Unidos, se los digo porque eso pasa mucho. Van a tener que mejorar la calidad. Si no, olvídate. Si no mejoras la calidad, bro, estás en el horno. Esa competencia internacional, siempre y cuando sea legal, ojo, siempre y cuando no sea una competencia en la que yo te estoy, pues, de alguna manera tomando ventaja de ti y todo esto, pues, olvídate, esa competencia es fundamental. Mejores productos para todos. Todo esto fueron críticas que lanzó Adam Smith en su momento. Por ejemplo, prohibición de importaciones de bienes de producción local. Todo este tipo de cosas frenan la economía. Todo esto estaba en Argentina. Todo esto es lo que está levantando Milei. Milei lo que está haciendo en gran parte es agarrando un libro de 1776 diciendo Adam Smith tenía razón en esto. Aunque Adam Smith también tiene sus cosas que no son tan positivas, porque toma la teoría de David Ricardo también con respecto al valor trabajo y todo eso, pero la mayoría de las cosas que tiene Adam Smith son positivas. Todos lo sabemos desde hace muchísimos años. Pues beneficia solo a productores y comerciantes, pero descuida a los consumidores, que se beneficiarían si los bienes locales compitieran con los productos importados.
Los intentos del Estado por impulsar o restringir su economía pueden ser perjudiciales. La meta debe ser el libre desarrollo de todos los participantes, que mientras cumplan con las leyes y normas deben poder ser libres. El gobierno no debe interferir. Ustedes fíjense si esto es absurdo, que por ejemplo, esto no se aplica dentro del propio país, o generalmente no se aplica dentro del propio país, salvo que sea un país como Cuba, un país choto de mierda como es el mío, pero generalmente no se aplica. O sea, tú defiendes la economía de una provincia frente a la economía de otra. Tú dices, no puedes vender fuera de esta frontera. Digamos, la gente de Montevideo en Uruguay, o aquí mismo en Estados Unidos, la gente de la Florida no le puede vender a Texas. ¿Verdad que no se te ocurre pensar en eso? ¿Verdad que no se te ocurre? Funciona más o menos igual cuando son estados extranjeros. Siempre y cuando no existan intenciones malévolas por detrás. Vuelvo y repito, siempre y cuando no te estén metiendo virus, siempre y cuando no te estén espiando, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Siempre y cuando no existe una mala intención. Siempre y cuando no se te quiera hackear, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Bueno. En los sucesos económicos, pero tiene tareas específicas que los individuos no podrían cumplir, como la defensa nacional, la justicia y las instituciones públicas. Para esto, el Estado depende de... Y esto es lo que muchos minarquistas creemos, que el Estado a día de hoy está sobrepasando por mucho, las potestades que debería de tener. Los impuestos, que deben evaluarse en base a una tasa lógica y cobrarse solo si el ingreso se generó en este contexto. En efecto, mientras más libremente pueda actuar la gente respecto a la economía, esta será más productiva. Bien, esto es lo que decía a grandes rasgos, entre muchísimas otras cosas, evidentemente. Aparte, hay frases que son en el libro que son muy buenas. Hay una que es algo así, que yo se las he dicho en otras ocasiones, que a mí me gusta mucho, que es como que nunca he visto a un perro intercambiar un hueso con otro de manera voluntaria. Y este tipo de frases, lo estoy diciendo con mis palabras, evidentemente lo hice de una manera diferente, pero este tipo de frases te hace entender que los animales y los seres humanos tenemos una distancia total, y es una realidad. Un perro va y se lo quita a otro por la fuerza. Sin embargo, un ser humano sí es capaz de ir y decirte, te cambio mi manzana por tu pera. ¿Te cuadra? Sí, dale. Es así, sin llegar a una guerra, sin llegar a una confrontación, sin llegar a... Es así. Pero bueno. Sí, gente, ya lo de Richie ya pasó. O sea, ya lo de Richie pasó. Lo siento mucho. Era cortito. Yo no me voy a meter ni 4 horas. Es una locura, una barbaridad, 4 horas.